todos en esta tarde, en este día domingo, que por el nombre del Señor nos juntamos, ¿no? Cantamos alabanzas, hincamos nuestras rodillas, así que estamos contentos, ¿eh? Y también para los que nos escuchan por internet, un saludo y que Dios obre, su Santo Espíritu obre en la palabra que escuchan. Escuchan de alguna parte del mundo, alguna persona, que el Espíritu Santo le dé el sentir que nos da también a nosotros, por su Santo Espíritu. Así que Dios sea también con los que nos escuchan por internet. Hoy voy a tener un tema, hermanos. Hola. Dios bendiga a todos. Voy a tener un tema que está en los Efesios, a los Efesios del apóstol San Pablo, la página 220, para comenzar con un tema. El capítulo 5 y el versículo 29. La página 220, capítulo 5, versículo 29, para comenzar el tema de hoy. Y dice así: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. Punto. Si nosotros pensamos en nosotros mismos, que es lo que se refiere este texto, nosotros no nos aborrecemos a nosotros mismos. Nosotros nos queremos, ¿eh? Por eso el apóstol Pablo hace esta introducción en el tema que voy a tener hoy con ustedes, ¿eh? Repito, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. ¿Cómo? Nosotros nos queremos a nuestro cuerpo y también lo favorecemos en una buena alimentación, haciendo de repente algún deporte, le damos salud. A toda edad queremos darle salud a nuestro cuerpo y no lo aborrecemos tampoco. Nos gusta tal cual como somos, ¿eh? Entonces dice en el mismo texto: como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Hace una semejanza así. Así como nosotros nos queremos, también Cristo quiere a su iglesia. Pero la iglesia no... El apóstol acá, con estas palabras, y vamos a desarrollar el tema, no es que se refiere a las iglesias que hay, porque la gente toma estos textos que están aquí escritos y se los hace propio para ellos. Entonces no es así. Nosotros cuando leemos la Escritura, su palabra, la Biblia, no tenemos que tenerlo como algo que nos dice a nosotros, o sea, a lo personal de nosotros, porque ahí nos podemos confundir, porque sabemos también, de acuerdo a la enseñanza, a la Escritura, que Dios habla. Y si nos quiere decir algo personalmente a cada uno de nosotros, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Dios no está limitado en el hablar. Es más, toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hace referencia a un Dios que habla, a un Espíritu Santo que se manifiesta.
que reparte lenguas, que da ayuda en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo. Así que cuando nosotros creemos que nos está hablando en algo personal a nosotros, ahí podemos cerrar. Entonces, cuando acá se refiere de la iglesia, no se refiere a las iglesias que hay. Para poner un punto, se refiere a la iglesia que Él dejó. Que ninguna de las que hoy nosotros conocemos pertenece a esa iglesia que el apóstol San Pablo aquí habla, por la que Cristo murió. Porque nosotros sabemos todos que Jesucristo murió y dio su vida por todos, para limpiar un cuerpo que es la iglesia, y que Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Por eso Él dice que también regala. Vamos a repetir el texto. Dice: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Es un ejemplo, no nos podemos aborrecer a nosotros mismos. Antes la sustenta, dice, y le regala. Como también Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia también le regala. Como le regaló, para usar las palabras del apóstol, a los discípulos, cuando ellos hicieron cuando el Espíritu Santo se manifestó con ellos. El que tenía era como el que no tenía. Le regalaba a la iglesia, a ese cuerpo que representado es la iglesia. Él le regalaba, sustentaba todo eso. Sustentaba, como sustentaba también antes al pueblo hebreo, que de una piedra le sacó agua para beber. No nos podemos olvidar de todo el trabajo que hizo Dios con el pueblo hebreo. Le regaló muchas cosas, como también a los gentiles. El Espíritu Santo también es algo que Dios nos deja para no dejarnos solos. Él lo da. Y el Espíritu Santo hace posible una obra de unidad, de fe, de amor, de fraternidad. Bueno, entonces Dios regala a la iglesia, pero con la salvedad que la iglesia no se refiere a las iglesias, sino a la iglesia que el apóstol San Pablo está hablando, que es la iglesia de los discípulos, la que, siendo él un fariseo, dejó todo para servir a Cristo. Dejó todo. Entonces, sigo. Porque somos miembros, dice el 30, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué dice esto? Porque Él murió. Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Que Él murió por esa iglesia, o sea, la iglesia que Él dejó. Y la llamó su cuerpo. Representó su cuerpo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Estando ellos unidos, como estaban, representaban su cuerpo. Los discípulos y la obra que hicieron representaba su cuerpo. Las prédicas del apóstol San Pablo en toda Asia, que fue por toda Asia, representaban su cuerpo. Todos los que a él se allegaban, a la doctrina del cielo, toda esa gente que creía, de verdad, pertenecía a su cuerpo. Eran sus miembros. Sus miembros. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne.
¿Ah? Nosotros acá somos unos cuantos, ¿no? Para poner un ejemplo, somos unos cuantos. Nosotros somos, cada uno tenemos un cuerpo, pero representamos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, en lo carnal tenemos un cuerpo, pero si estamos en el cuerpo de Cristo, representamos, somos miembros de ese cuerpo. Miembros, somos participantes de ese cuerpo. Entonces, repito el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque siguen con la enseñanza que Él dejó, verdadera. Están en la verdadera iglesia, la que Él, Jesucristo, murió. Entonces ellos son miembros del cuerpo de Cristo, como también nosotros, que creemos en los fundamentos de los apóstoles, que es el cuerpo que el Señor dejó. Entonces, el apóstol San Pablo acá habla con una seguridad muy grande, que habla de esta manera, ¿no? Dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne, dice, y de sus huesos, hablando de Jesús, hablando de Cristo, hablando del Hijo de Dios. Dice, en el 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Esto es un texto que es así. Es así como se dice y nosotros lo sabemos. Pero vamos a ir al otro texto, en el 32. Dice, hablando de que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice, en el 32 dice, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Ah? O sea que Él se estaba dirigiendo a Cristo y a la iglesia. O sea que todo esto del que estamos hablando, desde el versículo 29 hasta el 33, Él se está dando su enseñanza verdadera, que ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Ahora dice, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo, no con respecto al texto anterior, sino con respecto a Cristo y a la iglesia. Dice que somos miembros, que somos un cuerpo. ¿Ah? Esta es la enseñanza. El apóstol Pablo dice que ellos representan el cuerpo de Cristo y que todos son miembros de ese cuerpo. Ahora vamos a ir, porque dice que el misterio es grande. Es un misterio grande porque es difícil de poder comprender. Pero vamos a ir a otros textos más. Vamos a ir a Corintios. Vamos a ir a los Corintios y vamos a ir a la página 189.
capítulo 6, versículo 12. Porque ahí, en lo que leímos antes, hay un misterio. Porque ellos, el apóstol que Dios se le manifestó al apóstol San Pablo, ellos sabían realmente que pertenecían figuradamente, ¿no?, a la carne de Cristo y a los huesos de Cristo. O sea, ellos figuradamente, ¿no?, porque ellos seguían en la misma enseñanza. No había diferencia entre lo que Cristo predicó, lo que predicaron los apóstoles y lo que predicaba el apóstol San Pablo. Entonces, en esa conexión a través de la doctrina, era que estaban ligados a Cristo verdaderamente, porque ellos, hablando humanamente, ponían esos ejemplos, que el hombre a sí mismo nos queremos, nuestra carne la queremos, y Cristo también a la iglesia, que es un cuerpo, y que es un cuerpo si todos estamos juntos, es un cuerpo, pero nosotros somos miembros, ellos eran miembros de ese cuerpo, miembros de ese cuerpo. Ahora dice el mismo apóstol, pero a los corintios, para unir un poco más el tema, que no es fácil, porque si leímos que es un misterio grande, es difícil hasta poder explicarlo, de acuerdo a las mismas palabras del apóstol San Pablo. Es un misterio. Ahora vamos a desarrollar un poco más el tema, y dice así. En el capítulo 6, el versículo, vamos a comenzar en el 12, la página 189. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. O sea que él sabía que todas las cosas eran lícitas, pero que no todas convenían. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. O sea que sabía él que muchos se ponían bajo de potestad de alguien o de algo. Acá, si ustedes leen la introducción acá arriba, que yo muchas veces le digo que la lean, dice el juicio en la iglesia y después dice contra la fornicación. Que vamos a seguir leyendo, pero que también es una ayuda para que nosotros en el tema podamos comprender un poco más. Entonces dice así, sigo en el 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero y a él y a ella deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, como les decía hoy, nosotros no podemos pensar que cuando habla de cuerpo nos habla a nosotros. Por eso el misterio es grande y es dificultoso poder entender. Pero si nosotros, en vez de pensar que el cuerpo que habla de fornicación no se trata de nosotros en lo personal, sino que se trata del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede ser para fornicación. Repetimos el texto. El 13. Las viandas para el vientre. Las viandas es la comida. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a él y a ellas, dice, deshará Dios. Mas el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Lo que hemos leído
Por eso comencé con los Efesios. Hemos leído que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Todos esos miembros representan el cuerpo de Cristo. Y que a su vez sabemos que Él es la cabeza de ese cuerpo. Entonces el apóstol bien decía que ellos eran parte de su carne y de sus huesos, en la continuidad de la doctrina, del Evangelio. Ahora dice acá: mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Acá no se refiere a que el cuerpo, no podemos nosotros pensar como que nos está hablando a nosotros individualmente, sino que se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Ellos habían formado, el apóstol Pablo, los discípulos también habían formado el cuerpo de Cristo, siendo muchos como uno. Había muchos cuerpos, cada cuerpo era miembro del cuerpo de Cristo. Ahora dice que ese cuerpo, en este texto que estamos leyendo, no puede ser para fornicación. Y nosotros entendemos fornicación como que estamos acostumbrados al engaño entre el hombre y la mujer, pero en este tema no se refiere a eso. Y ahí es que lo difícil de entender, el misterio grande, que no lo podemos ver, pero que está. Y está con mucha fuerza. Ahora vamos a seguir leyendo un poco más. Está con mucho poder, con mucha fuerza. Algo que está, que no lo podemos ver, pero que es grande. Este tema, ¿no? Esta que habla la Escritura. Vamos a seguir un poquito más. Dice, bueno, repito este texto acá, dice: mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí es claro. Que está hablando del cuerpo de Cristo, que está hablando de los miembros de ese cuerpo. Se está hablando de ellos. No puede ese cuerpo prestarse a la fornicación. Dice, en el 14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esa es la promesa. El cuerpo es de Dios. No puede ser para otra cosa. Y acá está la promesa. Dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice en el 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No, le hace la pregunta, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Era lo que les estábamos hablando. Representa el cuerpo de Cristo, estos miembros, ¿no? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿Vieron que cuando empezamos a leer decía que Él no se iba a meter bajo de potestad de nada? Esta potestad que hay es la que estaba hablando, que no se ve, pero que está. No se ve, pero que está. Entonces dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No está hablando del cuerpo de cada uno, sino del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Dice, lejos sea. Después pone el ejemplo como leímos en los Efesios, que vamos a decir, que él dejará el hombre a la madre, al
padre y a la madre y se hagan uno solo para el Señor. Acá dice más o menos lo mismo, dice el 16, no, el 17. A ver. El 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Por cuanto serán, dice, los dos en una carne, como leímos en los Efesios. Pero en el tema que estamos hablando, cuando habla de cuerpo, no se refiere al cuerpo de cada uno. Si bien este texto sí, no en el contexto. De ahí es el misterio del entendimiento, que es difícil de entender por cuanto la enseñanza, la doctrina es difícil de entender. La Biblia es en prosa y Dios da el conocimiento a quien Él quiere. Entonces, de ahí es que nosotros hacemos la separación de los textos, pero vamos al tema que nos une, que es que estamos hablando del cuerpo de Cristo, que no vamos a hacer de ese cuerpo de Cristo, dárselos ponerlos a fornicación o dárselos a una ramera. Entonces, repito, el 16. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? ¿Por qué serán, dice, los dos en una carne? Y de ahí es que, por ejemplo, hubo un cuerpo que el Señor dejó. Ese cuerpo, la cabeza de ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Si ese cuerpo se separa y va a otro lado, como se hicieron las grandes iglesias que hay hoy en día, esta gente que está congregándose en las iglesias, justamente está fornicando, está con la ramera. ¿Por qué? Porque no pertenece a la iglesia que el Señor dejó, sino que han hecho muchas iglesias, y esas iglesias que han hecho, por eso el apóstol San Pablo decía, yo no me meteré bajo potestad de nada. ¿Por qué? Porque la gente que ha creído en el Señor por esta gran ramera, que no se ve pero que está, esa gran ramera los tiene divididos, los tiene separados. Han hecho iglesias y han puesto nombres a cada una de las iglesias, y la gente que dice que cree en Dios está siendo separada del cuerpo de Cristo. Y ahí figuradamente o se puede ver que pertenece a la ramera, o está fornicando contra el Señor, porque el Señor es la esposa de la iglesia. ¿No es así? Lo sabemos todos. Y si Él dejó su iglesia para que nosotros la integremos a esa iglesia, no podemos estar bajo potestad de otras iglesias, cometiendo adulterio a la iglesia que el Señor dejó. Y de eso se trata estos textos que el apóstol San Pablo está hablando aquí, y que trato de explicar, o de tratar de explicar, ¿no? Porque dice él está hablando de un cuerpo, ¿no? Dice en el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tiene que ser miembros de la iglesia primitiva, de los fundamentos, de la iglesia que el Señor murió y resucitó y regala. No a las divisiones que hay.
iglesias, una predican de una manera, otras predican de otra manera, unos bautizan de una manera, otros bautizan de otra, otras le hablan de la familia, otros le hacen hincar a los santos y a las imágenes, y todo así. Por eso dice el Señor, acá el apóstol, que de esa manera están yéndose con una ramera, de esa manera están fornicando. Nosotros, si leemos como que nos habla a nosotros, no lo podemos entender. Pero si nosotros leemos sabiendo que el Señor es la cabeza de la iglesia, que Él murió por ella, que la limpió, que la lavó con su sangre, la limpió con su sangre, y que dejó para que nosotros la integremos, y los hombres han hecho mercadería con los creyentes y se han dividido, han adulterado lo que era original. Y ahí es que dice que se han dado a la fornicación y se han dado a la ramera. Una ramera que nosotros no la podemos ver, pero que está. Y que ha engañado desde el principio a muchos. Porque no solamente ahora, Dios no es un Dios de disensión, no es un Dios de división. Dios es uno solo. Y dice que Él dejó una enseñanza, dejó un Espíritu Santo, dejó una sola fe, un solo bautismo. Todo eso es un orden. Si nosotros tenemos muchos bautismos, tenemos muchas iglesias, muchos pastores, todo. El Señor dice en su palabra, no hagáis muchos maestros, porque un maestro tenéis, y es el Cristo. Y hoy vemos que hay muchos maestros, muchas iglesias. Pues justamente el apóstol San Pablo está hablando de eso, de que han fornicado, han engañado al esposo, que es el Señor, que es el esposo de la iglesia, el cuerpo, que por él, que Él limpió, por él murió por ese cuerpo. Entonces, repito el 16. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? ¿No serán, dice, los dos en una carne? ¿Dice los dos en una carne? Sí, obvio, es así. Entonces el 17 dice, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Ya no dice que es un cuerpo como si nosotros cuando leemos podemos entender que nos habla a nosotros individualmente, sino que somos un cuerpo en espíritu. Repito el texto. Dice, pero el que se junta con el Señor, un cuerpo es. Espíritu. Un espíritu es. Ya no es un cuerpo, no es un cuerpo, sino un espíritu. Dice, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Porque Él ama nuestra alma. Él murió por nuestra alma. El cuerpo nuestro, si nosotros lo tomamos como que es cuerpo nuestro cuerpo perece. Pero si nosotros vemos que el cuerpo, como les venía diciendo, es el que pertenece a su carne y a sus huesos, del Señor, de Cristo, en ese orden, nosotros vemos que ya pasamos a ser un espíritu, un espíritu de vida. Dice, el 15 dice, huid la fornicación, huid la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Así que hay que huir de las divisiones, hay que huir. El Señor no dejó varias iglesias, no dejó varias religiones, el Señor dejó un cuerpo solo. Uno. Entonces,
acá en el texto el apóstol dice, huir la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Si nosotros en lo personal hacemos algo, pecamos, pero es fuera de ese cuerpo. Es algo en lo personal que Dios va a juzgarnos en el día postrero. Pero tenemos que huir de la fornicación, que son figuradamente las iglesias que estuvieron antes del Señor, que el Señor vino y murió para derribar con todas ellas, que eran los fariseos, los herodianos, los samaritanos. Todos ellos fornicaban contra Israel, contra la ley. Y ahora las iglesias en su totalidad, porque no pertenecen al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está dividido, es uno solo, están figuradamente fornicando. Están con la ramera que anda con muchos, engaña a muchos. Entonces dice, repito el 18, huir la fornicación. Y nosotros leemos así como le decía hoy, que nos habla de nosotros. Claro que nosotros en lo personal también lo tenemos que hacer. Pero este tema, y esto que el apóstol San Pablo está explicando, se refiere a la iglesia verdadera, al cuerpo de Cristo, al cuerpo y a los miembros de ese cuerpo. Entonces dice, huir la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, o sea, fuera del cuerpo de Cristo. Está hablando que es fuera del cuerpo de Cristo. Dice, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Después el 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Les decía el apóstol a los corintios, ¿no? Que estaban en orden a los fundamentos. Dice, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya cuando pertenecen a ese cuerpo que estamos hablando, que es de su carne y de su carne y de sus huesos, ya es la totalidad. Es la totalidad. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, ya no pertenece al Señor verdaderamente y con promesa de verdad. Dice, porque comprados sois por precio. Sabemos que fuimos comprados por precio de sangre. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No se refiere al cuerpo personal de cada uno, que somos todos pecadores. No, se refiere a permanecer en el cuerpo de Cristo. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso se refería el apóstol San Pablo con este tema de hoy, y para corroborar de lo que no vemos, pero que está, y que se ha corrompido toda la tierra, y que Dios va a dar su justa paga. Vamos a ir a un texto solo para terminar. En el Apocalipsis, el versículo, el capítulo 17. Capítulo 17, hablando de la ramera, que el apóstol San Pablo la nombra, dice así, la página 286, para que la encuentren más fácil, del Nuevo Testamento. Y con esto terminamos el tema.
que hay mucho material en la Escritura para convencernos aún más, ¿no?, de que esto es así, que nosotros tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Las iglesias pueden decirle a los creyentes que todas representan el cuerpo de Cristo, todas juntas, pero no es así, no es así. El Señor es uno solo y dejó su doctrina, y en su doctrina no entra la división y la disensión. No hay dos iglesias, ni tres, ni 100, hay una sola, y esa es la que tiene la promesa, Entonces dice, en el capítulo 17 del Apocalipsis dice: y vino uno de los 7 ángeles. Este es el libro de la revelación que Juan tiene, ¿no?, que Dios le muestra, ¿no?, a Juan. Dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, dice, los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estas iglesias que nosotros conocemos hasta el día de hoy, que han hecho palacios, iglesias majestuosas por todo el mundo, esta ramera las atrapó. Los atrapó y hicieron, vamos a decir, fornicaron contra Dios, ¿no?, contra la iglesia, contra también sabemos que es la esposa, la iglesia es Cristo, fornicaron, lo dejaron. Esto que está hasta nuestros días, pero que no se ve, no la podemos ver, ni ellos capaz que la puedan ver en disensión. Porque la única manera que la pudieran ver es si van realmente a las Escrituras y al Evangelio verdadero, al que no hace acepción de personas, al que trata la hermandad, que es la doctrina verdadera, ¿no? Repito este texto entonces, el 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Porque al estar divididos, al haber salido de ese cuerpo, están adulterando, están siendo de otro y no del Señor. De otro que no se ve, pero que está. Que Dios nos ayude y nos bendiga siempre, y que nos dé el entendimiento justo, ¿no?, por su Santo Espíritu. No es un tema fácil de poder expresar, desarrollar, pero que Dios, por su Santo Espíritu, dé el entendimiento a cada uno, ¿no? Dios nos ayude.